hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso este preludio que los hermanitos nos dejaron listos con esa alabanza a nuestros corazones atentos, preparados, nuestros corazones sensibles a la palabra del Señor que hoy vamos a compartir. Siempre voy a aclarar que yo me baso única y exclusivamente en la Escritura. Y por lo tanto, hoy vamos a ver la Escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. La iglesia en Éfeso tenía una iglesia hermana prácticamente, eran no tan cerca, pero si comparamos la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, tienen muchas particularidades, muchas cosas en común, se repiten algunos términos y conceptos, porque dolorosamente Pablo tuvo que empezar una corrección basado en la enseñanza, porque a la falta de la enseñanza el error se introduce. Y es por eso que nosotros somos muy cuidadosos, mis amados, en enseñar la Escritura directamente, para evitar precisamente eso, hermanos, que se introduzca una mala enseñanza, ¿no? En la iglesia de los Colosenses, desafortunadamente entraron, entre comillas, unos llamados hermanos, que empezaron a enseñar una serie de conceptos que en cierta forma mostraba una especie de preferitismo, favoritismo en cierta manera para aquellos que habían sido escogidos. Esa tendencia y esa enseñanza al día de hoy aún existe, ¿no? En la iglesia de los Colosenses se introdujo lo que ahora conocemos como el gnosticismo, ¿no? Una especie de proceso en el cual ellos enseñaban malamente que solo algunos privilegiados podían tener el derecho de llegar a un conocimiento pleno de quién es Dios, ¿cierto? Y en base a eso, pues en cierta forma se segregó la iglesia, se dividió entre los menos favorecidos en conocer a Dios y los más favorecidos en conocer a Dios, obviamente. La Escritura muestra, y Pablo corrige eso en el libro de los Efesios, o en la epístola a los Efesios, precisamente porque él dice en una parte que Dios hizo de ambos pueblos uno solo. Y a través del libro de los Efesios, Pablo habla de unos misterios que Dios ha revelado. Y es interesante si entendemos este concepto, mis amados, lo que significa eso, el gran privilegio que ustedes tienen hoy, o tenemos, o hemos tenido desde el momento en que esos misterios se revelaron, el gran privilegio que tenemos como iglesia, y aparte del gran privilegio, mis amados, la responsabilidad que tenemos como cuerpo local de una iglesia, un cuerpo viviente de salvos, en mostrar estas cosas que Dios ha revelado. En este caso, Pablo le aclara a la iglesia en Éfeso para advertirle a los de Colosas algunas cosas que él ya después también en su carta les confirma, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Entonces, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Es el texto que estamos teniendo los jueves. Este jueves que viene vamos a seguir en Marcos. Ya tuvimos dos procesos con asuntos de la iglesia local, el tema de la congregación de Dios y sus pastores. Ahí estamos avanzando, conociendo, entendiendo por qué la iglesia de Dios necesita hombres que vayan al frente. Aclaro, hombres, ¿no? Porque ese concepto de trabajo dado por Dios es dado, perdonen la redundancia, exclusivamente al varón, ¿no? Por eso se habla de pastores, más no pastoras. Hay que tener mucho cuidado con la definición de los términos. Pero en este caso, en la epístola a los Efesios, vamos a ver, y algún momento daré esa enseñanza sobre qué significa estar en una iglesia doctrinalmente pura y sana. El libro de los Efesios nos muestra cómo ser una iglesia. Todo el libro de los Efesios habla de cómo debe ser una iglesia que se está preparando, como dice en Efesios 5, preparándose como sin mancha y pura para la venida de su Señor. Entonces en Efesios capítulo 3, versículo 10, como dije este jueves, vamos a continuar es con Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, dos jueves para continuar con el proceso de aprender a conocer a quién. Cuando estudiamos la Escritura estamos conociendo a quién, mis amados, al Señor. No es conocer simplemente por conocer un concepto religioso y espiritual muy bueno, que en realidad sí, siendo honesto, nos hace superiores a los que ya no lo conocen o no lo podrán conocer. Eso que ustedes van a entender hoy, y ha sido mi oración real, es para que crezcamos, como dice en Efesios capítulo 4, a la medida, a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, que lleguemos a ser cada vez más parecidos o similar a Cristo en madurez y en conocimiento. Eso ustedes lo van a tener o conseguir hoy a través de la Escritura que vamos a estudiar o vamos a enseñar.
Efesios capítulo 3, versículo 10. Estaban dos amigos reunidos y uno le dice al otro: ese hombre que vaya estuvo en el ejército o tal vez estudió en un colegio militar. Comentaban el uno comentándole al otro, ¿no? Y el uno le dice: bueno, ¿y usted cómo sabe eso? Efectivamente, sí, él fue militar, pero ¿cómo lo supo? Entonces le dice: por su manera de andar. Y es así como los creyentes, hermanos, o la iglesia, podemos saber si hemos estado con Jesús en nuestra manera de andar. O sea, eso nos va a caracterizar y a identificar como diferentes. Ustedes, hermanos, pongamos usando el término para que me entienda con todo respeto, somos de una raza superior. Ese término no está en la Biblia, pero igual quiero para que me entiendan que en el hecho de estar en Cristo, hermanos, nos hace superiores. Porque ¿qué? Somos salvos, hijos de Dios, herederos, coherederos y conocedores de un misterio que el Señor le ha revelado a Pablo, y se menciona en Efesios capítulo 3 y en algunos antes en Efesios capítulo 2. Pero en el contexto de Efesios capítulo 3, Pablo les habla del misterio escondido, verso 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo apropiado en el que Dios declara un misterio que ha estado escondido. Qué privilegio es conocer los secretos de otros y qué gran responsabilidad, ¿no? A veces mi esposa me dice: ¿qué le contaron? Cuénteme qué le dijeron. Y hay cosas que se le pueden contar y otras cosas no debe ella saber. Entonces a veces tenemos la buena como inclinación a conocer, ¿no? Entender secretos y cosas que pueden ser de pronto mal interpretadas o mal aplicadas. Es solo como ejemplo. Pero Pablo aquí habla de algo que Dios revela, y eso nos hace privilegiados, hermanos. Un misterio que estaba escondido desde los siglos, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Aquí vamos al verso texto de hoy, Efesios capítulo 3, versículo 10. Dios ha revelado una sabiduría a ustedes, hermanos, y a mí. Una sabiduría, ¿para qué? Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, o sea, a través de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. En la iglesia de Éfeso sirvieron grandes hombres. Pablo fundó la iglesia en Éfeso. Timoteo, ¿verdad?, sirvió en Éfeso. Es más, la carta a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, fue dada para él, para que las aplicara en la iglesia en Éfeso. Juan fue pastor en Éfeso por un tiempo antes de ser desterrado a Patmos, ¿verdad? Éfeso es el modelo de lo que debemos ser como iglesia, hermanos. Y es así como también es importante entender el libro de los Efesios para comprender cuál es nuestro papel. O sea, ¿por qué somos iglesia? ¿No? La iglesia, recuerden, es el cuerpo corporativo de los creyentes que estamos llamados, puestos aparte, para dar un testimonio, como dice también la Escritura, siendo embajadores del Señor en un reino espiritual, mostrarle a la gente en verdad cuál es la salvación del Señor. Porque una de las cosas que habla en Efesios capítulo 3, versículo 6, hablando del misterio, también es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ese es el misterio, que ahora Dios ha hecho dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo, que se llama la iglesia. Entonces nosotros estamos llamados a impactar no solamente lo físico, sino lo espiritual, pero de una manera correcta. Hoy día la iglesia ha perdido su función, ¿no? Y espero que ustedes estemos entendiendo la responsabilidad que tenemos, hermanos, y el privilegio que hemos adquirido al ser creyentes. Y como dije, el papel de la iglesia se ha pervertido hoy, ¿no? La iglesia está haciendo cosas que el Señor no le ordenó hacer. Por ejemplo, hoy día la iglesia puede ser la iglesia social. Dios no nos mandó a hacer una iglesia social, ¿cierto? ¿Qué significa ser iglesia social? Que no está malo serlo, pero no es el propósito. La iglesia social es ¿qué? ¿Te preocupa por qué? Por la gente, lo cual es bueno, pero no fue el propósito primario, ¿no? La iglesia se ha enfocado, por ejemplo, en arreglar las condiciones humanas, materiales, de salud de las personas, lo cual es un buen trabajo, pero no es la función de la iglesia aún. La función de la iglesia es ¿qué? Declarar, proclamar, anunciar ¿qué? El evangelio, hermanos, porque la salud es terrenal, y si una persona adquiere salud pero no tiene salvación, igual se pierde. Enfermo, sano, se va al infierno. La iglesia está llamada a declarar primero al Señor. Entonces la iglesia puede llegar a ser social, la iglesia puede llegar a ser cultural. Cómo impactamos los medios, cómo impactamos el cine, la televisión, el periodismo, todo con el evangelio de Cristo.
pero se ha tergiversado ese trabajo también. O la iglesia ha llegado a hacer mucho en estos tiempos, la iglesia política. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? La unión entre el Estado y la iglesia, ni estoy de acuerdo personalmente en que los creyentes se involucren en asuntos políticos, porque esa forma de trabajo, ya que el Señor lo llame estando usted allá, es diferente. Pero ese ambiente es nocivo, corrosivo, pervertido, corrupto y no es apropiado para los hijos de Dios, ¿no? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Entonces, hermanos, esta confusión en cuanto a lo que debemos ser como iglesia, cómo debemos funcionar, y es un perfecto ejemplo de la habilidad del diablo, hermanos, de llevarnos a los extremos y debilitar la fe de muchos y cubrir así la verdad con una nube de oscuridad. Entonces, en medio de esta confusión que hay hoy día, que fue anunciada por el Señor, está en el contexto de Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de las iglesias, que es la historia de la iglesia en sus tiempos determinados. Está la carta a los Efesios, que nos llama a regresar a la realidad, hermanos, a que caigamos en cuenta. Esta enseñanza, hermanos míos, no, espero que el tiempo me alcance, y si no me alcanza, pues trataré de que se alcance, porque la idea no es extenderme más de lo que el tiempo, por respeto a ustedes, debo entonces usar. ¿Para qué existe la iglesia? Pues entonces, el Señor, ¿por qué dejó la iglesia? Ya que no debe ser social, ni política, ni cultural, aunque tiene que afectar eso, obviamente. ¿Para qué nos llamó? Ya vimos el primero, ¿no? Proclamar el evangelio. Mateo 28 dice, por tanto, ¿cierto? Se acercó Jesús a sus discípulos y dijo, toda autoridad me da en los cielos, por tanto, id y hacer discípulos. Hoy alguien se me acercó a preguntarme, decirme que quería bautizarse, y quiero motivar a los hermanos que aún faltan por tomar este paso de obediencia a que se acerquen a mí. Ya se me acercó un hermano que quiere bautizarse y vamos a empezar con él. Yo sé que falta otro que no le he dicho todavía para animarlo. Él estaba en un proceso que quedó como stand-by antes de pandemia, pero que sería bueno retomar para culminar el proceso en la obediencia. Pero sé que hay otros más que aún faltan por llegar al paso del bautismo. Entonces, proclamar el evangelio, para eso somos iglesia. ¿Qué más? Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada en el monte no se puede esconder. La iglesia está llamada entonces a ser luz, a mostrar luz. Ojalá que estemos haciendo eso, ¿no? Mostrando luz y no oscuridad, que es lo que muchas veces se ve en los conceptos de iglesia moderna de hoy día. También la iglesia está llamada a ser un edificio. Dice en Efesios 2:21, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, o en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, palabras que quiero recalcar, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo último, para ser testigos, porque hay varios, pero yo saqué nada más estos 4, para ser testigos, que es lo que me estoy basando en Efesios 3:10, para ser testigos de la multiforme, de la variada, de la inescrutable sabiduría de Dios. Hoy vamos a hablar de ese cuarto punto. Hermanos, y en nuestro crecimiento y madurez como hijos de Dios, tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros. Esa es la tarea. Ninguno de los que está acá debe ser un extraño para el que está a su lado. Bueno, tal vez no conozcamos, ayer hablamos con los caballeros de eso. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto entendemos? Bueno, dónde vive, cómo vive, qué situaciones tiene. ¿Por qué? Porque estamos buscando fundamentarnos también en oración, no solamente en servicio con los hermanos que están asistiendo los sábados. Yo invito a los que no han podido acercarse, aún les animo, hermanos, porque esto es para cumplir, aprender, conocer y mirarse el Señor de qué manera cumplo mi función en el cuerpo local. Entonces, tenemos 3 cosas que debemos desarrollar, y en una de esas está lo que habla aquí en Efesios capítulo 3, versículo 10. Conocimiento, sabiduría e inteligencia. Son 3 palabras que están ligadas, no se pueden despegar la una de la otra en cierta manera. Y es un trabajo de todos como iglesia. Colosenses, en la iglesia hermana de Éfeso, o la que se le enseñan muchas cosas parecidas a las de Éfeso, dice, así que desde que supimos de ustedes, Colosenses 1:9, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si ven diferente los términos, pero son los mismos que están en Reina Valera. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a tomar un ejemplo con 2 palabras para que entiendan lo que significa conocimiento, sabiduría e inteligencia antes de ir al texto de Efesios 3:10. Porque esto simplemente es una introducción para que ustedes adquieran o tengan un concepto real en sus mentes de lo que estamos hablando.
dos palabras que etimológicamente tienen la misma raíz, saber y sabor. Dos palabras, saber y sabor, vienen de la misma raíz latina que significa, y la menciono solo para ilustración, sapere. De la palabra sapere se desligan dos palabras, saber y sabor, ¿cierto? Por ejemplo, saber es tener inteligencia, ¿sí o no? Conocer algo y tener inteligencia. Sabor es tener buen gusto o sensación en el paladar. ¿Sí me entienden el término, no? Sabor. A mí me encanta saborear las cosas, ¿no? Entonces me gusta degustar, perdón la redundancia. Entonces etimológicamente tienen la misma raíz y ahí tomamos un ejemplo. Por ejemplo, el sabor representa el conocimiento. Por ejemplo, vuelvo a otro ejemplo, sal y azúcar. ¿Usted cómo sabe qué la sabe el azúcar? Tiene que probar, ¿cierto? Tomar sal, probar la sal y probar el azúcar. Y de esa manera usted va a entender para qué sirven, a qué saben, qué la componen. Uno prueba. A mí me gustan las cosas extremas, mucha sal o mucho dulce. Y mi esposa me ha estado controlando en eso. Ella, sí, yo le agradezco, amor, de su gran cuidado. Pero yo soy extremo y eso me va a generar después, no quiera Dios, un problema. Pero bueno, el saber, entonces, el sabor representa el conocimiento. Sal y azúcar, ¿para qué sirven? ¿Qué saben? ¿Cómo las puedo usar? ¿Cierto? El saber, estoy hablando del sabor, ahora el saber es entender para qué sirve la sal y el azúcar, ¿no? La inteligencia es cómo la voy a usar. ¿Cómo les parecería el jueves estuvimos hablando de los huevos? ¿Qué? Huevos omelette, que me gustan ahora, los omelette, ¿no? Las tortillas. ¿Cómo les parecería una tortilla de huevos con buen azúcar? ¿Cierto que no? No casa, ¿no? Porque ya hemos sabido que para un buen omelette se le echa es sal, no azúcar. Próximamente en Los Caballeros vamos a tener un chef invitado. Ya está comprometido el chef. Y él nos va a enseñar a hacer unas deliciosas pizzas. Bueno, en la pizza se acepta de todo, ¿no? Hay un insulto a la pizza italiana cuando se hace pizza de piña. La pizza es como que es inventada de color, no sé, es más latina que europea, ¿no? La pizza de piña. Pero en una pizza se admiten todos los sabores, ¿no? Esa explosión de dulce, de azúcar, Bueno, vamos a esperar que el chef invitado nos va a enseñar cómo hacer unas deliciosas pizzas. Y le vamos a compartir a las damas. ¿Cierto, caballeros? ¿O no? Vamos a ver si le compartimos, porque no. Ayer comimos bastante. Ayer, estuvimos pero llenos de pan, de bizcocho, de café en leche, de tinto y de aguapanela. Bueno, mejor dicho. Muy bien. Entonces, hermanos, volviendo al tema, el sabor parte de la lengua. El sabor, ¿no? Parte de la lengua, que van a representar conocimiento y sabiduría. El sabor parte de la lengua, que es todo el conocimiento, sube al cerebro, y al saber, que es la sabiduría, ¿para qué sirven? Hacer el camino contrario, baja del cerebro y baja la lengua para decirse y expresarse cuando usamos las palabras. Por eso dice la Biblia, en la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en su conocimiento que lo lleva a hablar cosas buenas? Sean vuestras palabras siempre con gracia, dicen Colosenses, que sazonadas con sal. Ese es el mismo ejemplo. Hermanos, la voluntad del Señor está revelada en la Biblia. Ayer hablamos de eso, conocimiento. Y los creyentes tenemos que aprendérnosla. Y aparte de conocer al Señor en la palabra, debemos apropiarnos de esas verdades. Eso es conocimiento. El conocimiento. La sabiduría es entender el propósito de Dios cuando nos revelan. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Para qué me muestra esto? Eso es lo que estamos viendo en Efesios capítulo 3. Y la inteligencia es aplicar este conocimiento en la voluntad de Dios en situaciones prácticas. Entonces, por eso en la consejería siempre se busca, cuando viene alguien con situaciones muy particulares, que conozca quién es el Señor y que entienda qué hace el Señor y que aplique lo que el Señor dice que debe aplicar. Eso es la verdadera consejería. Aquellos que en algún momento se acercan a compartir situaciones particulares en su vida. Entonces, tres cosas que debemos practicar, conocer y vivir en ese aspecto. Conocimiento, sabiduría e inteligencia. Por eso la oración de Pablo en capítulo 3 de Efesios es, el capítulo 3 versículo hay 3... Estoy en el 10, perdóname, tengo acá capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3, versículo... un momentito, hermanos, que se me acabó de refundir aquí el verso.
Dice la Escritura que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Estoy leyendo en Efesios 3:20, obviamente, ahí está ya. Dice, seáis capaces de conocer, esa es la idea, en el contexto, perdonen si tuve esa confusión ahorita, no resalté el verso. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Para qué? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quiere usted ser lleno de la plenitud de Dios, hermanos? Cierto que sí, pero es un mandamiento. Usted tendría que saltar y decir, amén, quiero ser lleno de la plenitud de Dios. Porque en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la tarea, hermano. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted va a mostrar en lo que habla, o cómo vive, o cómo piensa cosas que no le agradan a Dios. Vive en el mundo, vive en situaciones X o Y, bueno, que no son las correctas, y eso indica que su vida no está llena de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento, ¿verdad? Porque no tiene sabiduría y no sabe cómo aplicar inteligentemente esos conceptos, ¿no? ¿Cómo está su tiempo devocional en el Señor, mi hermano? ¿Cómo está su tiempo de oración en el Señor, mi hermano? ¿Cómo está su tiempo de comunión con el Señor, hermano? ¿Cómo está su tiempo de obediencia, mi amado hermano? Dese respuesta a esas inquietudes y usted sabrá si tiene conocimiento, sabiduría e inteligencia. Esta fue la introducción. Entonces, voy a hacer como el hermano David. Si no alcanzo, dejo para el próximo. Pero la idea es que entendamos. Vamos a ver el Señor cómo nos va preparando. Muy bien. Hermanos, el Señor nos muestra su sabiduría ¿en dónde? En Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Él muestra por lo creado su gran sabiduría. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pablo habla de la demostración, escúchenme, mostrar la sabiduría de Dios en la creación espiritual de la iglesia de Cristo. Romanos, Pablo habla de que Dios muestra su sabiduría en algo material, allá en la creación. Es hermoso ver, ¿no? Si usted se ha visto cómo es usted, hermano, se ha visto al espejo, no mire lo bonito que es, mire cómo Dios lo hizo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos músculos mueven una sonrisa? ¿Usted sabía? No más con hacer eso se mueven más de 100 músculos, si no estoy mal. Hay una infinidad de cosas que están aquí, ¿cierto? Por eso es bueno reír. A veces llegan las manos, ría, ejercite los músculos de su rostro, mi amado. Y a veces somos huraños, ¿no? Y a veces caemos en ese proceso. Pero hermanos, nosotros somos la creación perfecta de Dios. Eso es lo que se ve. Pero espiritualmente, ¿verdad? Él ha dado a la iglesia una tarea de demostrar también sabiduría de manera espiritual. Entonces, hermanos, enseñando la escritura y predicando la verdad, lo que Francisco van a hacer es un buen ejemplo de enseñar la sabiduría de Dios de manera práctica al mundo. Por eso dice en 1 Corintios 1, 23, 24, que lo necio del mundo, que Dios escogió, ¿verdad?, a los necios para mostrar su sabiduría, a lo menospreciado del mundo para demostrar su sabiduría. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Efesios 3:10 no se refiere a la actividad de mostrar de manera visible, humana, digámoslo así, esta sabiduría, sino tiene que ver con la tarea, hermanos, que tenemos nosotros de poner a la vista, o sea, de enseñar a las potestades sobrenaturales, a las huestes espirituales, la variada sabiduría de Dios. Vamos a Efesios 3:10 y lo leemos nuevamente. Para que la multiforme o la variada sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, a través de nosotros. Dios dice, mi sabiduría tiene que ser dada a conocer por medio de ustedes. ¿A quiénes? A los principados, potestades en lugares celestiales. Y esto quiere decir enseñar a tanto ángeles como a demonios. Usted le puede enseñar eso. ¿Tienen los ángeles emociones, intelecto y voluntad? Pregunto. ¿Tienen los ángeles emociones, intelecto y voluntad? Pregunto. Uy, ¿qué es esa cara? Algunos muestran cara como que no sé. Vamos a la escritura, la Biblia dice que sí tienen emociones, intelecto y voluntad. Por eso ellos adoran a Dios. Por eso un ángel querubín se reveló y dijo, mire, quiero ser como Dios, subiré a las alturas, me haré semejante de Dios. Por eso él lideró una rebelión donde tuvo que hablarle a los ángeles, mire, lo podemos derrocar, síganme a mí. Y ahí ya nacieron los ángeles caídos. ¿Tienen los ángeles emociones? Claro. ¿Tienen intelecto? Sí. ¿Tienen voluntad también? Definitivamente sí. Ellos no son autómatas que Dios creó para que lo adoren. Dios no quiere robots en su adoración y en su conocimiento. ¿Se comunican entre ellos?
¿Hablan los ángeles? Claro, por eso Pablo habla de lenguas angelicales en 1 Corintios, ¿no? Pero ¿tienen algo que aprender los ángeles? ¿Y eso qué indica? Si ellos tienen algo que aprender, ¿qué significa? Kevin, más altico, por favor, con fuerza, hijo. Vamos, vamos. Hijo. Que alguien les debe enseñar. Que alguien les debe enseñar. Eso indica que son limitados en sabiduría. Por eso Dios nos pone a nosotros, enséñenle a los ángeles. Y aunque ellos tienen un conocimiento, seamos correctos, y sabiduría e inteligencia superior a la humana, no son perfectos, hermanos, completamente. Ellos no son omniscientes, ellos no son como omnipotentes ni todopoderosos. Por eso no crea que si Satanás lee su mente, mentira, Satanás no lee nada. Él ve cómo se porta y a raíz que como usted vive ya le dice, ya sé por dónde llegarle, pero él no lee su mente, él no conoce el futuro. Satanás no sabe qué va a pasar mañana, aunque sí sabe por la escritura que tiene un lugar en el infierno directamente. El único y sabio Dios, dice la escritura, ¿no? Ellos necesitan aprender de nosotros. 1 Pedro 1:12 dice, se le dijo que los mensajes, leo lo que leí en la cena, en la Nueva Traducción Viviente, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes. Y ahora, esa buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Veámoslo en la versión Reina Valera, porque aquí me dio unos términos, pero me faltó la palabra que está en 1 Pedro 1:12, que es cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos quieren aprender de nosotros, hermanos. ¿Sabían eso? Usted, hermano, está enseñándole a los ángeles. Yo le estoy enseñando, la iglesia le está enseñando a los ángeles. Quiero recalcar que el único que tiene sabiduría perfecta, inmutable y eterna es Dios. Es el único. Por eso la escritura dice en Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Dice en Judas 1:25, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. El único sabio completo y absolutamente completo es nuestro Dios. Por eso, hermano, tenemos que aprender a conocer quién es Dios. Eso es sabiduría. ¿Para qué? Conociendo quién es Dios en nuestra comunión, vamos a enseñar a los ángeles quién es Dios entre nosotros. Hay términos que ellos no conocen. O sea, están aprendiendo. Ellos quieren aprender qué significa la gracia. ¿Qué significa la gracia de Dios? Dirá un ángel. Con él no ha tenido gracia. Dios simplemente, el que se reveló, lo separó y lo condenó. Con nosotros no. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué significa que el Dios eterno, glorioso y santo se haya limitado a este género humano, pervertido y pecador, aunque sin pecado, y morir en una cruz? Ellos quieren entender eso. Y nosotros estamos, hermanos, para enseñarles eso. Cuando hablamos de santidad, hablamos de dignidad, de que Él es digno. Por eso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Todo se le da a Él, todo es para Él, todo es por medio de Él, hermanos. Y esa es nuestra tarea. No exaltar al hombre, no exaltar a una denominación, no exaltar una iglesia o una religión o algo de hombres. Es exaltar al Señor, hermanos, esa es nuestra tarea. ¿Cuántas clases de ángeles hay? De los buenos. ¿Conocen los ángeles cuántos hay? 4 clases, serafines. Bueno, los primeros, los básicos. Ángeles. Pues quienes siguen, arcángeles, muy bien, serafines, querubines. ¿Cuántos más hay? No hay más, hermanos. Así que no empiecen a sumarle como hay por ahí usted entra a Google y eso hay iglesias que hablan de la angelología, que el ángel Juanito, que el ángel Pedrito. Eso son mentiras. Solo hay 4 clases de ángeles, ¿no? Y que el ángel de luz, que el ángel de no sé qué, son mentiras. No caigan vayan a la escritura. Solo 4 clases de ángeles y tienen divisiones. Ángeles, principados, potestades, gobernadores, y tienen una subdivisión. Pero no vamos a hablar de eso. Pero hermanos, ellos son como alumnos en una escuela donde observan y aprenden las maravillas del propósito de Dios. Efesios 3:11. Dice en Efesios 3:11 que eso es por medio de Jesucristo. Ese es su plan eterno, dice Efesios 3:11, que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cada santo es un profesor. Usted es un profesor, hermano.
Algo que solo es posible mostrar por medio de la redención. ¿A quién vamos a enseñar? A los ángeles. La gran pregunta es si en verdad le estamos enseñando algo que ellos aprendan. O los ángeles malos se estarán burlando al conocer su andar. ¿Cómo se atreven ustedes a pensar cómo será la reacción de ellos en un buen testimonio, en un mal testimonio? ¿Qué están aprendiendo ellos? ¿Por qué debemos enseñar a los ángeles buenos? ¿A los ángeles malos se les enseña algo? También, pero ellos no tienen ya redención, ya no hay esperanza. Están condenados, ya no dice, ay Señor, ya aprendí, ¿me la perdona? No, Señor. Lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a los ángeles buenos los perfeccionamos en cierta manera, valga esa palabrita ahí para entender. Los mejoramos en sabiduría. Entonces, hermanos, ¿cómo debe ser la iglesia para que sea la multiforme demostración de la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios en varias formas. Hermanos, primer punto. Vamos a ver 3 puntos en estos 20, 30 minutos, 40 minutos que me quedan. Me entregaron corrido, entonces voy corrido. No, mentira, hermano, el tiempo es del Señor, pero igual la sabiduría del Señor para entender puede ser en 3 minutos como Pablo, que enseñó 3 minutos y convirtió 5,000 personas. ¿Les gustaría un mensaje de 3 minutos? ¿Cierto? ¿Les gustaría un mensaje del hermano Carlos? 3 minutos de mensaje, nos podemos ir para la casa, todos felices, ¿cierto? No, así no es, hermano, obviamente así no es. No cualquier iglesia, primer punto, no cualquier iglesia, grupo o denominación muestra la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. ¿Ustedes sabían que nosotros somos católicos apostólicos? ¿Sabían eso? ¿Algunos sabían eso? Nosotros somos católicos y apostólicos. Cuando la gente le pregunta, es que usted, sí, nosotros somos católicos. ¿Qué significa católico? Universal. ¿Qué significa apostólico? Que seguimos la enseñanza, el fundamento de los apóstoles, el cual es Cristo Jesús, pero no somos romanos. Entonces, ¿no? Carrigana y Carlos se volvió católico. Sí, amén, soy católico. ¿Cierto? Ay, que se volvió católico apostólico. Amén, soy católico apostólico. Entonces, mire, la Iglesia Católica Romana siempre se ha identificado como la Iglesia Universal. Eso significa el término católico. Pero no enseña la multiforme sabiduría de Dios. Por el contrario, esta iglesia tradicional, y estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, prueba la apostasía al abandonar las escrituras. Solo exhibe sabiduría humana, degradación espiritual, doctrinal y alejamiento de la verdad. Nosotros, hermanos, no debemos ser en realidad imitando esas cosas, demostrar sabiduría humana, degradación espiritual o alejamiento de la verdad. Debemos mostrar una sabiduría que viene de los cielos. Está basada en Santiago 3:13. La iglesia o grupo o denominación así como esto muestran una sabiduría terrenal o mundana, animal o sensual y demoníaca. Esa es la advertencia de Santiago a los que profesan la fe. No cualquier iglesia. La iglesia protestante muestra la sabiduría de Dios. Nosotros somos protestantes, hermanos. Este grupo, este pequeño grupo o los hermanos que nos siguen, que se reúnen en casas, localidades o en grupos más numerosos como nosotros, ¿somos protestantes evangélicos? Sí, claro que lo somos, es verdad, por eso está. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La iglesia protestante evangélica tradicional no puede enseñar, mostrar la multiforme sabiduría de Dios, porque no fue el propósito al establecerla. Se originaron por el esfuerzo de buenos hombres, sabios hombres. Por ejemplo, yo he leído mucho en ese aspecto de reformar a la iglesia apóstata. Eso fue durante la reforma de años 1400 hasta 1600 más o menos, pero venía de antes grupos que estaban cansados de la tradición y quisieron volver a la sencillez de las escrituras, a como eran las iglesias al comienzo, hermanos. Y ahí surgimos nosotros, el grupo de los hermanos nos llaman ahora. Pero en las iglesias protestantes evangélicas estaban más interesadas en promover la ideología de quienes la fundaron. Por eso vemos iglesias luteranas, calvinistas, wesleyanas, etc. Al mezclarse con el Estado, porque ese es un gran peligro, adoptaron prácticas que las volvieron iglesias protestantes corruptas, malas, se alejaron de la verdad. Hoy día la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial en Inglaterra, ya permite pastores homosexuales que sirvan en el pastorado con sus esposos. O permiten mujeres lesbianas, que eso fue en el Canadá, creo, no sé si fue la episcopal, creo que el concilio de ellos aceptó a una pastora que se declaró atea.
atea, ya no creo en Dios, pero puedo seguir siendo pastor así. Hágale. ¿What? Preguntará. ¿Cómo es posible que un ateo enseñe de Dios? Pero así se ha vuelto. Y así son muchas de las. Entonces ellos no enseñan la sabiduría de Dios. Entonces, las demás iglesias o religiones supuestamente cristianas, usted ve a los mormones es la religión perfecta. Ellos tienen hogares perfectos, en todo tratan de ser perfectos, pero ellos no tienen del Señor, ¿verdad? Ellos son corruptos, los adventistas son corruptos, los testigos de Jehová son corruptos. Son religiones fabricadas humanamente, aparentemente perfectas, pero no demuestran la infinita sabiduría del Señor, sino una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ese es el primer punto. El segundo punto, hermano, la única iglesia que puede conocer la multiforme sabiduría de Dios es la iglesia de Cristo, la que Cristo estableció, aquella cuya característica es la alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo sabemos si nosotros somos la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Cómo sabe usted que está en la iglesia de Cristo y no en una secta, por decir usar el término? Señora, ¿seguimos la palabra? Los mormones siguen la palabra, en cierta manera, pero la siguen. ¿Cómo sabe que somos la iglesia de Cristo? ¿Cómo? Creemos en el Padre, Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, sería una buena señal de entender eso, porque muchas creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y aún así no muestran la sabiduría de Dios. Bueno, les voy a dar las claves rápidamente. Eso era para probar ustedes que, pero sí han dado términos correctos, ¿no? Silvia lo dijo bien, pero había que aclarar para dar la enseñanza. Hermanos, voy a dar 4 rápidamente, y no me gusta usar el término rápidamente porque me hace correr. La iglesia de Cristo existe, o sea, nosotros existimos, ¿para qué? Alguien dijo por ahí, cristocéntrico, para exaltar a Cristo y así mostrar la sabiduría de Dios. En Efesios 1, 19 al 22 dice, y leo, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. No somos como los mal llamados testigos de Jehová que rebajaron al Señor a ser una creación de Dios. No somos como los mentirosos mormones que fabricaron una religión humana y perfecta entre comillas y lo rebajaron a ser coigual con Dios, con el diablo, con Satanás. Porque ellos enseñan que Satanás es una creación de Dios, tanto como Jesucristo es una creación de Dios. Ya si son coiguales. En uno es el hermano bueno y el otro es el hermano malo. Eso enseñan ellos. O a otros llamados Jesús solos. ¿Sí conocen cuáles son los Jesús solos, no? La Pentecostal Unida. Ellos han corrompido la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Ellos dicen que Jesús es uno y no creen ni en el Padre y ni en el Hijo. Nosotros somos aquí, como dijo la hermana Yolanda, ¿somos qué? Trinitarios o triunitarios o eso. Pero no somos Jesús solo. Y ese término me parece ofensivo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Y cómo demuestra usted eso? Cuando alguien le pregunte, ay, demuéstreme la Trinidad de Dios, ¿usted qué hace? Si yo le preguntara a un hermano así, no se agache, a ver, ¿a quién? ¿Usted cómo respondería a esa pregunta? Los corché, ¿verdad? ¿Señor? Uno no puede buscarlo porque ya está sentada en la palabra. Pero ¿cómo la prueba? Esa es la pregunta. Exacto, ¿qué término? ¿Qué verso? ¿Qué verso usaría David? Cuando apareció la paloma en el bautismo del Señor. Muy bien, es una manera, ¿no? En el bautismo del Señor, el Espíritu Santo como en forma de paloma, la voz de Dios en los cielos y el Hijo en él, la Trinidad de Dios. Tito capítulo 1 también habla, ¿no? Y hay varios textos que muestran de manera directa o no tan directa la Trinidad de Dios, pero hay que conocer, hermano, eso es lo que quiero decir. Entonces la iglesia de Cristo existe para enseñar a los ángeles a Cristo y exaltar hacia el Señor, honrar al Señor. La iglesia de Cristo existe para exhibir la unidad entre los creyentes. Recuerden la oración del Señor en Juan. ¿Por qué? Fue el deseo del Señor. No quiere usted obedecer al Señor. El Señor oró en sus últimos momentos y dijo, Padre, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21.
porque Él es bueno o porque es bueno, hermanos. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cuando nos edificamos o crecemos en madurez, le enseñamos a los ángeles. Filipenses 2:3, porque muestra nuestro carácter de lo que somos ahora. No sean egoístas, dice Nueva Traducción Viviente. No traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considérense a los demás como mejores que ustedes. Ayer hablamos del término ministro, ¿no? Porque es lo que estamos hablando en el libro de Hechos capítulo 6, ¿no? Ministros de misericordia. Y hablamos del término ministro. La palabra ministro, ¿qué significa? ¿Quién puede decirme qué significa? El término que se da es ministrar, pero ¿qué significa ministrar entonces? Para entender el término ministro. La palabra ministro viene de unos términos. Uno que tiene que ver con ministerio o miseria. Y el otro viene también con el término que quiere decir minusque. El ministro es aquel que sirve considerando a aquel que sirve como superior y el menor. Los ministros del Señor estamos para servirles a usted y no para que la iglesia nos sirva a nosotros. Esa es la idea de la escritura y así le enseñamos a los ángeles, no como el pastor que se enseñorea de las ovejas, ¿no? Que me den casa, carro y beca, que me den todo, una hermanita tiene plata que me preste, yo después le cubro eso. Y así han pasado casos, hermanos. No, el Señor dio el ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que considerar, para mí, personalmente yo lo vivo así, créanme. Yo no lo digo porque lo esté enseñando. Yo ya creo, vivo y quiero vivirlo como ustedes, hermanos, como superiores a mí. Así sea usted el más humilde obrero y el que está arrollado ante usted sirviéndole el más estudiado y letrado, hermanos. La Escritura dice, considera a tu hermano como superior. Y ustedes para mí son superiores. Y así lo digo con mucha alegría y convicción. Y de esa manera enseñamos y exhibimos, la verdadera unidad entre nosotros, mostrando así la sabiduría de Dios. Tercer punto, la iglesia de Cristo existe para exhibir adoración y enseñar sabiduría, la sabiduría de Dios. ¿Qué significa adorar? ¿Alguno me puede dar el término? ¿Qué significa adorar? Reconocer, exaltar. Muy bien. ¿Dónde comienza la adoración? ¿Dónde comienza la adoración? Cuando cantamos, adoramos. Cuando nos movemos, adoramos. Pero tiene que nacer ¿de qué? De un corazón. Dice, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu, que es el primer término, y en verdad. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física, con alzar la mano. Eso es una expresión de algo que ya está sucediendo internamente. Sí, tampoco vamos a formar aquí una fiesta, ni más faltaba. Pero si usted, el Señor, lo guía, déjese llevar. Pero que eso exprese lo que está en su corazón, hermanos. No como hacen algunos hermanos que... está alzando la mano. Están haciendo palmas. No, eso es hipocresía, no lo haga. Más bien quédese como una estatua cante. Pero adore al Señor de corazón, esa es la idea. Todo nace de nuestro interior. O sea, nada tiene que ver con nuestra postura, sino con lo más hondo de nuestro ser. Entonces, es una actitud del Espíritu y es una acción interna e individual. Pero también se manifiesta, por ejemplo, cuando oramos al Señor, lo oramos en reverencia, ¿no? Tratan, de pie está bien, sentado, arrodillados ante su majestad, hermanos. Entonces, cuando nos reunimos en el culto como hermanos, el énfasis debe estar en adorar individualmente también. Y debemos estar conscientes, hermanos, de que estamos adorando al Señor individualmente. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor que habla la Escritura? Vamos, ¿cuál es el día del Señor, hermanos? Hoy es el día del Señor, aunque todos los días son del Señor, pero el día del Señor es el primer día de la semana, ¿donde qué? Donde nos reunimos y nos disponemos a reunirnos, a entregarle al Señor adoración. Tenemos de lunes a sábado para trabajar duro, pero el domingo es del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que estar conscientes que comienza a las 6 de la mañana, o si empezamos como lo digo, a la medianoche del sábado, hasta la medianoche o las 6 de la tarde del domingo, por decir, usando como el reloj judío. Todo es del Señor, hermanos.
No debe ser pesado reunirnos ni pensando en qué voy a almorzar, dónde voy a almorzar, qué voy a hacer esta tarde, todo. Bueno, también del Señor es compartir con los nuestros, amarlos, tener comunión, la que tenemos ahora también, hermanos. Por eso próximamente los hermanos han pensado en adelantar el tiempo de reunirnos los domingos más tempranito para que tengamos tiempo de adorar más. Eso se habló ayer, ¿cierto, hermanos? Se habló ayer de adelantar media hora el tiempo de reunión. ¿Cómo les parece? ¿Cierto? ¿Puede usted llegar a las 9 de la mañana el domingo? Amén, claro, ¿por qué no? Si llega a las 9:30, si llega a las 10, usted va a poder llegar a las 9:30 más que llegan a las 10. No, hermano, la idea es tener tiempo de perfeccionar nuestra oración. Y la segunda cualidad es que la oración debe ser hecha basada en la verdad. Toda oración es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor medida de la verdad que la palabra de Dios, hermanos? Por eso el Señor dijo, tu palabra es verdad. Adoramos al Señor en base a lo que conocemos aquí en la Escritura, hermanos. Adorar es reconocer lo que Él es, ¿verdad? La alabanza es darle gracias por lo que Él ha hecho, pero la adoración es, Él es santo. ¿Qué más es el Señor, hermanos? Díganme, ayúdenme. Él es santo. ¿Qué más es? Fiel. ¿Qué más es, hermanos? Poderoso. ¿Qué más es? Justo. ¿Qué más es, hermanos? Soberano, hermanos. Misericordioso. Ese es nuestro Dios, es mi Dios ahora, hermanos. Ese es el Dios que yo al cual debo adorar y por lo cual debo desligarme de todo lo que humanamente me está atando ahí a ese mundo y decir, Señor, vengo a adorarte, Señor, a reconocer que usted es esto para mí. Y usted murió en la cruz, con tu Hijo moriste en la cruz por mí, por nosotros, hermanos. Ahora es el Dios que podemos adorar con libertad y podemos llegar a su presencia con libertad. El Salmo 119, 142, 160 dice, tu ley es verdad, tu palabra es verdad. Para adorar al Señor debemos entender y comprender quién es, y lo que ha hecho. Y eso está acá revelado en la Escritura. La iglesia de Cristo existe para ser edificada y así mostrar sabiduría. No solamente existe para adorar al Señor, no solamente existe para mostrar unidad, no solamente existe para exaltar a Cristo, sino también para crecer en Cristo. Por eso aquí los acosamos en cierta manera, como en cierta forma estamos como edificándonos, ¿no? Realmente ellos... Efesios 4:12 hablando, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo, ellos hablando de los 5 ministerios que hay en Efesios 4, para llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Todos esos conceptos están en Efesios cuando habla también de mostrar la seguridad de Dios a los ángeles por medio de la iglesia. ¿Cómo estamos siendo edificados, hermanos? ¿Qué significa edificados? ¿Qué significa ser edificados? Formados, pero la palabra edificados, ¿qué significa? Construir, ¿verdad? Ninguno puede poner un fundamento que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús. Si ustedes ven que en nuestras enseñanzas nos alejamos de Cristo, sáquenme a patadas, se lo digo de verdad, fuera, fuera. Usted no está hablando del Señor. Si vengo a hablar de la Torá, de esto, de aquello, fuera, para afuera, usted no sirve acá, hermano. Venga, enséñenos de Jesús. Y en esa base entonces cada uno mire cómo sobreedifica. Si está mirando usted cómo sobreedifica. ¿Cómo está construyendo usted su vida en Cristo? ¿Sobre madera, paja o sobre cosas preciosas? David habló de las cosas preciosas hoy, ¿cierto? Oro, plata. ¿Cuál fue el que dijo a David que no? El cobre no. Pero el cobre vale, hermano. El cobre vale. Pero no importa, lo importante es darle al Señor lo mejor, hermano. Entonces, edificar es cómo estamos construyendo, hermanos. Vengan a las reuniones, por Dios, es por su bien. Yo no gano puntos, ay, que vinieron 20, ay, gané 20 puntos, Señor. Vinieron 2, uy, Señor, gané 2 puntos nomás. No, hermanos, vengan a las reuniones, esfuércense, no es que es por su bien, hermanos. Para que crezcan, para mostrarle a los ángeles que amamos de verdad al Señor. No seamos de los que venimos cada domingo, cada 15 días, cada mes, constantemente. Dice que Efesios habla, doy rápidamente lo que enseña Efesios y en lo cual debemos ser edificados, es entender lo que tenemos y somos ahora posicionalmente en Cristo. Eso está en Efesios 1 al 14. Segundo, entender y mostrar sabiduría al conocer a Cristo, está en Efesios 1, 15 al 23.
Lo que éramos en condenación antes de Cristo y somos en salvación ahora en Cristo. Efesios 2:1 al versículo 22. Lo que tenemos para enseñar a otros que somos de Cristo está en Efesios 4:5 al 6:9. Lo que tenemos que vivir ahora que somos de Cristo, Efesios 4:5 al 6:9. Y lo que tenemos que enfrentar ahora que somos de Cristo, Efesios 6:10 al 23. Todo eso está en la carta a los Efesios. ¿Cómo ser la iglesia? Y aquí en la iglesia, hermanos, amonestamos a los indisciplinados, animamos a los desanimados, sostenemos a los débiles, restauramos a los descarriados, ayudamos a los pobres entre los santos, en cualquier lugar, individualmente o grupalmente, al que tiene necesidad, estamos acá. La iglesia está para cuidarle, pero no para, en realidad, que usted viva de la iglesia, si me entienden el término, ¿no? Estamos para ayudar, pero no para que, porque han pasado casos aquí hace muchos años. Yo me acuerdo cuando teníamos al grande, a propósito, miren la canasta de amor, teníamos esas canastotas de amor y había un hermano, yo me acuerdo del hermano, creo que era, bueno, voy a dar el nombre porque sería, el hermano invitaba, van a repartir la canasta de amor y el hermano llegaba con invitados. Es que aquí dan mercado y llegaba gente extraña que a disfrutar del mercado. ¿Y qué? Es que, hermanos, esas canastas de amor es para nosotros, para el extraño. Pueden venir lo que sean. Próximamente, ¿para cuándo quedó la salida, hermano? ¿Me recuerdan que perdí la memoria, Omar? ¿La salida como iglesia? El domingo, pero depende la... De pronto este domingo que viene o la otra para conseguir el permiso ya tenemos la salida como iglesia. Es para ustedes, hermanos, ¿verdad? Solamente para nosotros, nuestros miembros, ustedes, hermanos, pueden estar invitados. Si usted invita a su tío, a su tía, a su nona, a su abuela, sí, tráigala para que conozca el evangelio, pero no podemos en realidad que reciba otros beneficios. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que nosotros debemos entre nosotros mismos mostrar nuestra función de iglesia. Quiero que me entiendan, no quiero que digan, ay, el hermano está siendo un egoísta y mi chicato. No, hay unas condiciones y las condiciones se cumplen, ¿verdad? Solo para los miembros de la iglesia se cubre transporte y entrada. Y el almuerzo lo llevan ustedes. Pero estamos pensando en hacer un compartir. No, el hermano Omar habló de que la iglesia puede ofrendar, ¿cuántos? 5. Te habló ayer de unos pollos, ¿no? Como 5 pollitos para que el que en verdad no tiene, no deje de venir. Ahí es que no tengo. Venga, ahí compartimos con usted ese pollo también. Que la excusa no sea que no quieres. Sí, exacto, que la excusa no sea, perdón. Pero aquí va a haber un compartir donde todos vamos a dar más de lo que hemos llevado, ¿no? Entonces, esa es la idea. La iglesia de Cristo se santifica y así muestra la sabiduría de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Apartándonos del pecado. Señor, siga. El transporte es para los que no tienen el transporte, o sea, los que no tienen carro, cicla, moto. Se le colabora. Se le va a colaborar con el transporte. Muy bien, perfecto. Porque va a ser en dónde, hermano, en Confenalco, no más cerquita, ya no va a ser en la finca en pie, puede ser en Confenalco. Vamos a pedir exclusividad. Entonces vamos a ver cómo organizamos eso para que todos puedan estar ahí. Vamos a estar todos, hermanos. Amén. Amén. Vamos a estar y vamos a mostrar unidad, amor, y vamos a mostrar también comunión, y así enseñamos a los ángeles. Entonces, hermanos, ¿cómo santificamos? ¿Cómo mostramos santidad entre nosotros, hermanos? Mostrando la sabiduría de Dios, dejando lo malo, hermanos, dejando la vida pasada, exigiendo las cualidades y características del fruto del Espíritu, hermano. Una nueva vida en Cristo. ¿Cómo es su vida ahora que está en el Señor? ¿Sigue atado a cosas de atrás? ¿Sigue en verdad amarrado o verdad usted la diferencia? Como dije yo a veces, he mencionado como ilustración, a mí la cintera me dice, ay, don Carlos, me gusta hablar con usted. Yo me miro a la espera. Listo, ¿y eso por qué? Dice, no, porque es que usted es diferente, usted se habla cosas bonitas. Y quiero hablar, quiero aclarar, no, hermano, no me malinterprete. Esposa mía, cosas bonitas es del Señor. Yo no coqueteo, ¿no? De pronto mi esposa me dice, oye, ¿cómo? Es que yo les hablo de la verdad, mire, el Señor y todo, y les hablo de esas cosas. Ay, usted sí habla diferente, porque los demás amigos o compañeros de ahí de la cola, usted sabe cómo son. Ustedes son coquetos, perros, echados ahorita. Yo no soy así, yo soy serio. Yo no. Amén. Ya saben. Muy bien, entonces, hermanos, ¿cómo mostramos eso? En nuestra vida personal, en nuestra vida de hogar. ¿Cuál es el primer mandamiento en Efesios sobre nuestra... sobre nuestra vida de hogar? Efesios 5:21, vamos a terminar prácticamente ahí para ánimo de los hermanos. Efesios 5:21, el Señor dice, sean diferentes y así enséñenle a los ángeles cómo, en su vida personal, no anden como los gentiles, pero también dice en nuestra vida de hogar. Efesios 5:21, ¿qué dice?
Someteos unos a otros en el temor a Dios. Pero mire el Señor cómo es sabio, ¿sí? Él va a comenzar el siguiente concepto, el siguiente consejo por el lado más difícil. O sea, el que pone más problema. ¿Qué es lo que sigue en el siguiente verso? ¿Por qué el Señor comienza por ese lado? No, pero no se animen, hermanos, tranquilos. El Señor comienza por el lado más difícil y a la vez más débil. Esposas, eso significa, estoy leyendo textualmente en la nueva versión, en la traducción viviente. Para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su propio marido como al Señor. Mi esposa está sujeta a mí, ¿cierto? ¿Cierto? Yo sé que sí. Está mi esposa sujeta a David, pero le debe respeto, que es diferente. Exacto. O sea, ella no está sujeta a David, se sujeta por causa de el principio de autoridad 1 Corintios, pero ella se sujeta a mí, ¿cierto, mi amor? Por eso me casé con ella, porque a mí me gusta, es que en ese entonces era más delgadita, ahora que está más gordita me siento como más dominante, cuando la abrazo me encanta, pero ella se sujeta, dice, a su propio marido como al Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse. ¿Qué dice ahí? Ay, no se les olvidó, vamos a Efesios. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo, ¿cierto, Cindy? Esposas, hermanas, ¿se están sometiendo en todo a su esposo? Gran pregunta. Pero ahora llega el cohete para nosotros. Continúa con la parte de más responsabilidad. Para los maridos, eso significa que si la esposa se sujeta a usted es porque usted está cumpliendo lo que Dios le está mandando. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia y se entregó su vida por ella. En la medida, claro, no debería ser así, pero es como la correlación, ¿no? En la medida en que la esposa se sujeta es porque usted más la ama. Esa es como la idea, ¿no? Aunque usted no tiene que esperar que la amen para sujetarse, es como al Señor, ¿no? Pero, hermano, usted quiere recibir, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Corrigiendo con amor a sus hijos. ¿Cuántas veces los hemos desanimado, por ejemplo, en nuestra vida de hogar, a nuestros hijos? Los hemos tratado con dureza, los hemos desanimado y exasperado para salvación. Lo dice en Efesios y en Colosenses. Hermano, yo fui así, yo fui un padre así. Por eso ya estoy asumiendo las consecuencias del estado espiritual de mi hijo, por el cual sigo orando. No voy a negar mi pecado, que un pecado que Dios ya perdonó. Pero aún hay esperanza para los padres que están siendo fuertes, duros, intransigentes, que desaniman y exasperan a sus hijos. No hay esperanza, hermanos. O consentidores también, exacto. Eso hay que tener mucho cuidado. Y en nuestra lucha final, o en nuestra lucha diaria, Efesios 6:10, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Me faltó bastante, pero vamos a resumir aquí y terminar. 3 minutos más, y hermano, si lo dejo. Hermano David, ¿puedo tomar el otro domingo? No, mentira. Por favor. Cuando vuelva, a mí me toca el 27. El 27 vuelvo a asumir responsabilidad, pero parece que para esa fecha está nuestro hermano Alberto Ranovis. David, ¿estaríamos bien en que Alberto enseñara ese domingo? Entonces yo le voy a ceder ese domingo a Alberto. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces yo le voy a decir a Alberto, enseñe sobre Efesios, termine ahí. No, mentiras, él va a enseñar lo que el Señor le guíe. Hermanos, terminemos. ¿Qué muestran las iglesias infieles? División, fornicación, pecado, abuso en la cena del Señor, desorden en el uso de los dones, y aún algunos negaban la resurrección. Legalismo como las iglesias de Galacia, desorden como las iglesias de Corintios, falta de amor, desafortunadamente donde cayó la iglesia en Éfeso, ¿verdad? La iglesia en Galacia cambió la libertad en Cristo por la esclavitud. ¿Qué más? La de Pérgamo y Tiatira comulgaban con el error. La de Sardis, tenía una reputación de vida cada vez como catalogados como muertos. Eso eran las iglesias. Nosotros debemos ser lo contrario de ellas, hermanos. No como los ricos de la Odisea, los cuales el Señor vomitará, ¿verdad? No somos iglesias liberales, hermanos.
como las institucionales. Damos a conocer la sabiduría de Dios de la manera que Dios quiere que la enseñemos. Hermanos, hay dos extremos, o el mucho legalismo que obliga a que la persona haga cosas que no le nace hacer. Eso es legalismo, lo hago porque me toca, ¿verdad? Porque a mí me han contado de hermanitas que van a los cultos con sus faldones. Me lo dijo un hermano que es taxista y que asiste a la iglesia, bueno, en la 15 todavía existe esta iglesia, el hermano. Y él me decía, yo conozco a las hermanitas que van porque el pastor dice que la santidad se muestra en la falda hasta el piso. Y las hermanitas salían del culto y a la vuelta las veía quitando de la falda y con el pantalón. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, legalismo. Pero tampoco somos las liberales que haga lo que quiere y no va a haber consecuencias. Tampoco, hermanos. El principio de la Biblia es que hay que hacer las cosas en el término correcto, en el punto central, sin demasiado libertinaje para que haga usted lo que quiera sin esperar consecuencias. Habrán consecuencias, hay patrones bíblicos, hermanos. No vamos a abandonar la escritura. No somos iglesias sociales, ni culturales, ni nacionales, ni políticas, ¿verdad? Porque a esas el Señor vomitará. No es buena vuestra jactancia. 2 minutos, estoy contando el tiempo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuánto se necesita para dañar una buena masa de pan? Si le preguntara a Daniela, Daniela me dará la respuesta, ¿cierto? Pues el pan de Daniela, aprovechando, es sin. ¿Tiene levadura? ¿Tiene levadura su pancito, Daniela? ¿Sí? Ay, me dañó la enseñanza. No, pero es un pan muy sano, muy sano. Recomendamos a Daniela, el pan de Daniela es muy sano. Somos testigos. Mi esposa me lo esconde, pero yo lo busco y siempre son 2 panes por día. Daniela, sí, gracias. Hermanos, pero venga, no es buena vuestra jactancia, termino ahí. No sabéis, ¿entienden ustedes esto, hermanos? Que un poco de levadura leuda o daña la masa. ¿Quién entre ustedes es ahora levadura, hermanos? ¿Quién puede decir? Ojalá nadie, ¿verdad? ¿Cuánta levadura se necesita para dañar la totalidad de masa? Un poco. Hermanos, un poco de tolerancia, pero también un poco de intolerancia. Un poco de error, pero también un poco de verdad. Un poco de autoridad, pero también ninguna autoridad. Un poco de amor, como también un poco de falta de ningún amor, hermanos. O de mucho amor, más bien. Los extremos son malos. Un poco puede dañar las cosas. Y de esa manera nosotros enseñamos a los ángeles la sabiduría del Señor. Hermanos míos, tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Ellos están aprendiendo y van a aprender lo bueno de nosotros. Ojalá en verdad nosotros allá arrancamos una carrera. ¿Sabían esto, hermanos? Nosotros como iglesia arrancamos una carrera. No hace mucho la arrancamos. Estamos en un estado como así. El Señor nos va levantando y ya vamos impulsados. Que nada detenga este impulso del Señor, hermanos. Ayer hablábamos de la necesidad cuando los hermanos hablaron de correr media hora antes el tiempo de reunirnos, porque seguramente, yo lo veo por la fe y lucharemos por eso, el Señor puede traer más personas. Por eso estamos aprendiendo a amar los que estamos llegando todos, para cuando el Señor traiga más salvos, saber cómo tratarlos todos de una vez. Cuando tengamos que hacer 2 cultos en la mañana, uno en la mañana y uno en la tarde, más trabajo, pero lo hacemos con amor. Pero hermanos, estemos preparados. Cuando venga tal cantidad de personas que este local no va a alcanzar, hermanos, y la gloria ¿para quién es? Para el Señor, hermanos. Ese es nuestro propósito. Si el Señor así quiere, hermanos. Trabajemos por eso, mis amados. Unánimes, juntos, compartiendo todo, dice la Escritura. Ese es el término que más usa. Unánimes, juntos, todos. Hay muchos versos que hablan de eso. Cada uno de ustedes es valioso en este cuerpo, hermano. Usted no es una casualidad en este cuerpo local. Usted es una causalidad. Y les digo una cosa, hermanitos amados, Dios no los trajo de Guatemala para llegar a Guatepeor. Nosotros no somos Guatepeor, somos la iglesia que usted necesita para edificar. Hasta el tiempo que se le diga, bueno, ya es tiempo de que vaya y edifique a otro y ayude a otros. También es así. Padre amado, Señor, damos gracias, Señor. De verdad, Señor, gracias, Señor. Por todo tu inmenso amor y tu misericordia, Señor, por toda tu gracia demostrada para con nosotros, Señor. Un pueblo infiel, Señor, un pueblo solo, abandonado, sin esperanza, Señor, depravados, muertos en delitos y pecados, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque te plació, Señor, te inclinaste a amarnos cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque pones sobre nuestros hombros tan digna responsabilidad, Señor, de ser los maestros de principados y potestad, de ángeles que necesitan conocer tu gracia, tu misericordia y tu verdad.
Te damos las gracias, Señor, por tu gran amor para con cada uno de los que estamos acá, que somos en este cuerpo viviente llamado iglesia. Somos importantísimos, Señor, cada uno, y ninguno será, Señor, y lo sabemos, y lucharemos y trabajaremos por esto, Señor. Tú eres testigo para que pongas en nosotros ese querer y el hacer, de que ninguno de nosotros será menos que del que está al lado, Señor, y todos iguales avanzaremos. No dejaremos a nadie en la carrera, Señor. Todos alcanzaremos esa medida, esa estatura y esa plenitud de la madurez en Cristo, Señor. Bendice a quienes están al frente de tu grey, pero bendice a quienes están sosteniendo, a aquellos que están al frente de tu grey, que los apoyan en ministerios y en trabajo y en servicio. Bendice a los maestros que enseñan a los niños el temor de la salvación. Bendice a quienes nos endulzan con la alabanza y los cánticos. Bendice a quienes se preparan para enseñar también a otros. Bendice a quienes nos hemos preparado o estamos perfeccionando nuestro ministerio para ser siervos, mas no solo servidores. Te doy las gracias, Señor, para gloria tuya. Y en el nombre de Jesús estas cosas te encargo tu iglesia aquí presente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.